Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a continuar hablando acerca de las estructuras de control. En este caso, en el video anterior vimos cómo utilizar las estructuras de control, en este caso del if, ¿verdad? Donde teníamos pues este código que está en esta parte de acá, ¿verdad? He creado una región para que el código del if y del switch no se puedan confundir, ¿verdad? Es precisamente para separar un código de otro. Ahora, ¿cuál es la utilización que tiene el switch como tal? La utilización que tiene el switch es basada en casos. Es decir, el switch evalúa el valor de una variable y dependiendo de ese valor, del valor de la variable, se ejecuta un caso. Para hacerlo quizás más claro el ejemplo, para todos es bien pues sabido el hecho de que los teléfonos, digamos, al menos en mi país, El Salvador, cuando digamos uno quiere hacer algún trámite de teléfono, uno abre o digita un código de números y hace como que va a llamar y le aparece como un menú al usuario donde dice si quieres hacer tal cosa presiona 1, si quieres hacer tal cosa presiona 2, si quieres hacer tal cosa presiona 3. Entonces, independientemente de lo que el usuario ingresa, se ejecuta algo, ¿verdad? Entonces, vamos a replicar en este ejercicio cómo hacer eso, ¿verdad? Cómo hacer como esa parte práctica que se ve en la aplicación de teléfono. Por ejemplo, la estructura switch la vamos a hacer uso también, pues escribiendo la palabra switch y dando doble tap para que me cree automáticamente la estructura del switch. Acá donde dice switch on, lo que va a pasar es de que digamos va a evaluar el valor de la variable. En este caso quiero que retomemos nada más la línea de código donde pedimos un valor o un número, digamos. El ejercicio con if se trataba de verificar si el valor era, digamos, si el número ingresado era mayor a 3 o menor a 3 o era igual a 3. Para el ejercicio con switch vamos a ponerle de que vamos a utilizar esta misma variable, lo único que como con un ejercicio diferente. Vamos a ponerle de que ingrese un número y dependiendo del número le diga qué día de la semana es. Por ejemplo, si ingresa 1, entonces que le diga que es domingo. Si ingresa 2, que es lunes. Si ingresa 3, que es martes. Y así sucesivamente según el calendario gregoriano que se maneja. Entonces, algo que tenemos que validar acá es el hecho de que los números deben de ir del 1 al 7, porque solamente son 7 días. Entonces ingresamos un número, ese número se guarda en la variable valor y esa variable valor es lo que se evalúa acá. Entonces acá voy a poner valor. Una vez hayamos hecho eso, entonces todo esto se mueve en base a casos. ¿Qué va a pasar cuando el caso sea 1? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando el caso sea 1? O cuando el valor de la variable sea 1. ¿Qué va a pasar cuando el valor de la variable sea 2? ¿Qué va a pasar cuando el valor de la variable sea 3? Por sintaxis, los case llevan 2 puntos, no es punto y coma, sino que es 2 puntos. Y eso es por sintaxis. Break, case 5, break, case 6, break, case 7, break. Ya van a ver ustedes cuál es la importancia de este llamado default, que también va a tener su propio break. Ahora, cuando el valor de la variable sea 1, entonces le vamos a poner acá que imprima console.readline o write le vamos a poner. Vamos a poner que imprima domingo. Cuando sea 2, entonces que imprima lunes. Cuando sea 3, que imprima martes.
cuando sea cuando sea 4, que entonces imprima miércoles. Les sugiero de que escriban los códigos. Yo puedo hacer aquí fácilmente un copiar y pegar, pero no lo hago porque es importante que también ustedes se acostumbren a escribir el código para aprendérselo, ¿verdad? Yo puedo copiar y pegarlo acá, eso ustedes lo pueden hacer fácilmente cuando ustedes ya se aprendan lo que son los diferentes códigos y aprendan a utilizarlos, ¿verdad? Yo como buena práctica y para darle el ejemplo a ustedes estoy escribiendo el código. Ahora, cuando sea 1 me va a decir domingo, cuando sea 2 va a decir lunes, cuando sea 3 va a decir martes, 4 miércoles, 5 jueves, 6 viernes, 7 sábado. Pero ¿qué va a pasar entonces cuando ingrese el número 8, digamos? No existe un día 8, entonces en todo caso va a resultar el efecto del caso default, por ejemplo. Que en el caso default vamos a ponerle acá de que si en un dado caso ingresa un número diferente, entonces le diga el número ingresado no pertenece a un día de la semana, ¿verdad? Podemos hacer eso. Vamos a hacer algo acá, vamos a poner como comentario estas líneas del if porque si no siempre se van a ejecutar. Vamos a ponerlas como comentario para que no se ejecuten, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, vamos a correr el programa y ahí me dice ingrese un número. Vamos a poner el 9. ¿Existe el 9 dentro de los casos? No, ¿verdad? Llega hasta el 7. Entonces, como no existe el caso 9, entonces va a resultar el default. Y me dice el número ingresado no pertenece a un día de la semana. Vamos a correr nuevamente. Ingresamos ahora, por ejemplo, el 1. Me dice domingo. Y ponemos el 4, me dice miércoles. Ahí está, ¿ven? ¿Verdad? O sea que dependiendo del valor que se ingrese, ese es el caso que se va a ejecutar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que a diferencia del if, el if hace una condición, o sea, hace o verifica el cumplimiento de una condición. En el caso del switch, verifica el valor de la variable y dependiendo del valor de la variable se ejecuta un caso, ¿verdad? Esto bien podría ser como un if anidado también, pero que sería un poco más engorroso hacerlo. En cambio, con un switch se me hace un poco más fácil. Ahora, usted dirá, ¿y entonces cuál me aconseja utilizar? Dependiendo de la situación que se presente, ¿verdad? Dependiendo de la situación que se presente. Switch no es mejor que if, ni el if es mejor que el switch. Ambos tienen su utilización y eso va a depender de lo que nosotros necesitemos en un determinado momento. Entonces, esta es la utilización del switch. Espero lo hayan comprendido. Si no viste el video anterior, ahí al final del video te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver el próximo video. Así que bendiciones. Adiós.